elfos, gnomos, hadas y otros seres mágicos. Introducción. Alrededor del mundo se entretejen miles de historias y leyendas acerca de seres extraordinariamente bellos, pequeños, juguetones, algunos de aspectos grotescos y demás. Pero lo que resulta verdaderamente impresionante es la similitud que tienen todas estas leyendas a pesar de la distancia no solo geográfica, sino temporal en su mayoría, motivo por el cual numerosos investigadores y autores han dedicado su vida a la investigación, documentación de estos seres que van desde los más pequeños y diminutos hasta los más bellos, grandes y poderosos. Además, ellos se les denomina seres mágicos, y hoy en día se sabe viven en un mundo paralelo, por llamarlo de alguna manera, al nuestro, recibiendo el nombre de elementales. Y aunque pudiera parecer lo contrario, nuestro país no está exento de estos maravillosos seres, ya que contamos con una invaluable cantidad de leyendas que nos narran la existencia de estos seres desde hace 100 años. Es por ello que en este ejemplar hemos reunido a los más significativos que sin pensarlo no solo son parte de nuestra vida, sino que el mundo entero no sería lo mismo sin ellos, aunque pudiera parecer que son producto de nuestra imaginación. Origen de los seres mágicos. Basándose en los relatos antiguos, algunos investigadores han dado la existencia de seres pequeños hasta por lo menos 1200 años de nuestra era. Para muchos estudiosos, la religión nórdica de Europa es la cuna de los gnomos y otros seres diminutos, lo que se afirman gracias a la gran tradición de relatos y leyendas que se han en aquellas culturas. En el resto de Europa se les comenzó a mencionar hasta el siglo V a.C., particularmente en los dominios del Imperio Romano. El investigador alemán William Hugen, en el libro Leben und Werk des Vida y Trabajos de los Duendes, afirma que en cualquier cultura donde se han manifestado, sus orígenes se remontan a más de 1000 años. En general, se considera que la plena identificación de los gnomos, especialmente en Europa, ocurrió en los siglos 7 y 8 de nuestra era, por lo que podemos fácilmente darnos cuenta de que hablar de gnomos, hadas, trolls, duendes y demás seres mágicos no es cosa de algunos años, sino que en realidad estas leyendas nos han acompañado durante la evolución humana. Los elfos. Los elfos son los genios de la mitología nórdica que simboliza las fuerzas de la naturaleza y en especial los fenómenos atmosféricos. En los textos de hadas encontramos algunas referencias a sus orígenes remotos. En sus respectivas traducciones se habla de enanos gnomos indistintamente y se establece la diferencia entre elfos de la luz y elfos de la oscuridad, los cuales fueron formados del cuerpo del gigante Imo o Ymir, muchos antes de la creación del hombre y del mismo planeta Tierra. Los dioses Odín, Vili y Ve mataron a Ymir y utilizaron sus restos para construir el universo. Se dice que de la carne podrida depositada en el interior de la tierra surgieron multitudes de gusanos que se arrastraban por el suelo,
pero los dioses compadecidos les dieron figura humana y los dotaron de inteligencia, otorgándoles como morada las hendiduras de las rocas y las grutas, es decir, los sombríos dominios de la noche, pudiendo salir solo a la superficie de la tierra en contadas y muy especiales ocasiones. Los elfos luminosos, mejor conocidos como de luz, son de figura más bella que el sol, y los elfos oscuros son más negros que y con alma retorcida. Esta dualidad ha sido una constante en otras tradiciones mitológicas, sin existir una clara diferenciación más que en el bien y el mal, entre los elfos de la luz y los de la oscuridad. En la Edad Media, algunos cabalistas hablaron de estos seres invisibles, los cuales se decía provenían de los bosques húmedos de Escandinavia, punto de partida para luego ir expandiéndose por el sur de Europa. En el siglo actual hay constancia de varios testimonios que coinciden en afirmar que estos minúsculos seres se siguen manifestando. Los gnomos de la historia. Cuando se habla de unos seres de las características que, según diversas tradiciones, son invisibles, etéreos, transformistas, volubles, juguetones, escurridizos, carentes de alma y cientos de cosas más, la imagen clásica y popular describe que los gnomos como hombrecillos barbudos, de rasgos toscos y grotescos con la piel rugosa, con una altura promedio que oscila entre los 15 a 20 centímetros para los varones adultos y con peso aproximado de 300 gramos, pero que los gnomos, hembras mejor conocidas como nómidas, el peso y tamaño es inferior. Se dice que estos seres tienen como objetivo o misión el supervisar los grandes tesoros ocultos en la tierra, además de contar con la capacidad de predecir el futuro. En cuanto a su historia, se cuentan con indicios de que en los primeros siglos de nuestra era cristiana ya eran sobradamente conocidos los pequeños personajes de los bosques y las cuevas. Testimonios del romano Publio Octavio, quien vio en las primitivas tierras de lo que hoy llamamos Países Bajos, escribió en el año 470 lo siguiente: «Hoy he visto una persona diminuta, con mis propios ojos. Llevaba un gorro rojo y una camisa azul. Tenía una barba blanca y pantalones verdes. Dijo que él había vivido en esta tierra durante 20 años. Hablaba nuestra lengua, mezclada con palabras extrañas». En los textos de las hadas se puede encontrar algunas referencias en cuanto a sus orígenes. En sus respectivas tradiciones se habla de enanos y gnomos indistintamente, y se establece la diferencia entre elfos de la luz y elfos de la oscuridad. La gran diferencia que existe entre gnomos mediterráneos y los septentrionales, en los que los últimos se les divide simplemente en dos grupos: los buenos, los malos. En Suecia se cree que son de dos razas diferentes. Los malos reciben el nombre de Dvarg y se les representa como pequeños seres peludos con un aspecto malévolo, siempre pensando en hacer el mal, mientras que los gnomos buenos, llamados Tombisi o Nisi, los cuales tienen un mejor aspecto, ya que son menos peludos, jocosos y grotescos. Sus intenciones son benévolas. En el siglo actual hay constancia de varios testimonios que coinciden en afirmar que los minúsculos seres
que siguen manifestando, la mayor representación de gnomos se han situado tradicionalmente en Países Bajos, en los Balcánicos y en países como Francia, España y México. También cuentan con leyendas muy populares que nos hablan sobre estos diminutos seres. Sin embargo, en nuestro país existe muy poca tradición sobre ellos. El gnomo más popular entre los cuentos de la vieja Europa es sin duda el llamado Rubesal, considerado como un príncipe de los gnomos, famoso entre los habitantes de Riesengler, Silesia, de carácter travieso y burlón, que de cuando en cuando se dejaba ver entre los montes. Durante la Edad Media se fue fijando en Europa la figura de los gnomos en la cultura popular, pero tiene su origen en una de las antiguas tradiciones esotéricas judías, la Kabbalah, donde adquiere un gran valor simbólico. En el Talmud, uno de los libros sagrados de los judíos, se les menciona como una entidad real. Estos seres son seres nocturnos y viven principalmente en la espesura de los montes y las selvas. Su indumentaria se caracteriza por llevar siempre una bolsa que está sujeta a su cinturón, en la cual llevan sus herramientas de trabajo. Al respecto, Adolfo Becker escribió una leyenda sobre estos pequeños hombrecillos. Los huéspedes más terribles del Moncayo, en sus profundas cimas, en sus cumbres solitarias y ásperas, en su hueco seno viven unos espíritus diabólicos que durante la noche bajan por sus vertientes como un enjambre, y pueblan en vacío y hormiguean en la llanura, saltan de roca en roca, juegan entre las aguas o se mecen entre las desnudas ramas de los árboles. Ellos son los que aúllan en las grietas de las peñas. Ellos son los que forman y empujan esas inmensas bolas de nieve que bajan, rodando desde altos picos y arrollan y aplastan cuando encuentran a su paso. Ellos, los que llaman con el granizo a nuestros cristales en las noches de lluvia y corren como llamas azules y ligeras sobre haz de los pantanos, entre los espíritus que, arrojados a las llanuras por las bendiciones y exorcismos de la Iglesia, han ido a refugiarse en las crestas inaccesibles de las montañas. Los hay de diferentes naturaleza y que al parecer a nuestros ojos se revisten de formas variadas. Los gnomos viven en las entrañas de los montes, conocen sus caminos subterráneos y eternos guardadores de los tesoros que encierran. Velan día y noche junto a los venereos, los metales y las piedras preciosas. Gnomos. La palabra gnomo en griego significa conocimiento o sabiduría. Estos seres tienen una máxima altura de 15 centímetros, con un peso aproximado de 300 gramos, en los hombres 375, las mujeres su vida promedio es de 400 años. Sus piernas son fuertes y pueden correr a gran velocidad debido a que sus pies están ligeramente envueltos hacia adentro, lo que resulta eficiente para correr y saltar entre la hierba. En proporción al tamaño y peso, los gnomos son 7 veces más fuertes que los hombres. Su olfato es 19 veces más sensible. Su periodo de gestación es de 12 meses y siempre nacen gemelos. Se cuentan que estos seres llegan a la madurez en un tiempo extremadamente corto, 3 años. Y los 7 años de edad ya poseen una larga barba gris y sigue creciendo hasta alcanzar cerca de los 30 centímetros. Normalmente viven más de 300 años
y se dice que algunos alcanzan la inmortalidad. Son anteriores a la aparición del hombre y prefieren tener el menor contacto posible con él. Viven preferentemente en el interior de la tierra, saliendo solo en ocasiones o en la superficie y procurando no dejarse ver. Por lo general, sus ojos tienen una tonalidad gris y se les forman múltiples arrugas. Las mujeres permanecen con las características de niñas hasta casi los 100 años de edad. Su cabello es largo y su busto generoso, el cual va disminuyendo con la edad. En cuanto a la fisiología de los gnomos, esta es muy similar a la humana. Ellos también tienen un esqueleto y los sistemas muscular, circulatorio, nervioso, digestivo, respiratorio y hormonal. La estructura de sus tejidos, piel y cabello es igual a la humana, así como órganos sexuales y sus sentidos. Sentidos. Los sentidos de los gnomos son los mismos que los de los seres humanos, pero algunos están desarrollados e interrelacionados. 2. Vista. La estructura de los ojos es como de los humanos. Poseen córnea, lente e iris. Su retina contiene bastoncillos y conos, pero en los gnomos una sola mancha amarilla contiene 8 millones de conos, mientras que en el humano contiene solamente 2 millones, por lo que la vista del ser humano es muy limitada en la oscuridad. 3. El oído. Su canal auditivo externo es corto y ancho. El aurículo es grande y movible, así que puede ser orientado hacia la fuente del sonido, con lo que las señales que recibe el cerebro son más directas y eficientes. 4. El olfato. Los gnomos usan mucho el sentido. Este sentido está notablemente desarrollado comparado con el de los humanos. Ellos poseen una cavidad nasal extraordinariamente grande. En su sistema olfativo existe una función parecida al radar, como en los perros y los zorros, de manera que el cerebro recibe una información muy completa y definida. 5. El tacto. Las manos, en especial los dedos, poseen una gran sensibilidad. Las huellas digitales son completamente redondas. 6. El gusto. Este es el menos desarrollado de sus sentidos, pues solamente distinguen 4 cualidades: húmedo, amargo, salado y ácido. Generalidades. Los gnomos tienen un corazón muy grande, por lo que la sangre circula muy rápido, pero desconocen los padecimientos cardíacos que son comunes entre los hombres. Los gnomos producen menos ácido úrico que los humanos, pero pueden contener la orina durante todo un día sin problemas. Los intestinos de los gnomos son muy grandes, fuertes y flexibles, ya que la base de su alimentación son los vegetales, por lo que su digestión es fácil. En cuanto a su sistema respiratorio, podemos decir que la cavidad pulmonar es muy amplia y por lo tanto su respiración profunda, lo que les da una oxigenación eficiente. La estructura de conexiones entre piel y cabello es excesivamente dura. El cabello es abundante. Los gnomos producen las mismas hormonas que los hombres para regular su metabolismo, aunque en diferentes proporciones. En especial, estos seres tienen una elevada proporción de adrenalina en la sangre. Su sexualidad es ejercida con gran intensidad. Los hombres permanecen fértiles toda su vida.
mientras que las mujeres ovulan solo una vez en su vida. Las principales enfermedades de los gnomos son depresión y apatía. Cuando entran a la vejez, alrededor de los 400 años de edad, su cuerpo comienza a presentar zonas de rigidez, se vuelven olvidadizos y comienzan a ejercer la vagancia. Se considera que en la sociedad de los gnomos no hay diferencias de clases o castas, aunque tienen un sistema de gobierno que es de naturaleza monárquica. Estos seres habitan en cualquier lugar donde no tengan demasiada cercanía con los humanos, lo cual puede ser en selvas, bosques o pantanos. Ellos pueden adaptarse a cualquier ecosistema, siempre que exista los 4 elementos que propician la vida, los cuales son tierra, agua, aire y fuego. Es bien sabido que los gnomos son grandes médicos, ya que tienen un conocimiento muy amplio en la herbolaria y las curas naturales. Si ocasionalmente entran en conflicto con los humanos, no es porque así lo quieran, sino porque su forma de vida se ve amenazada. Cuando nace un gnomo, sus padres siembran una semilla de bellota o limón, y cuando el retoño del árbol aparece sobre la tierra, graban el nombre de su pequeño en el tallo, para propiciar la buena ventura del niño. En cuanto a su rito de bodas, se sabe que es muy simple pero significativo. La ceremonia se realiza por la noche a la luz de la luna llena, justo a la medianoche. Si por obra de las nubes la luna se llena a ocultar, los invitados iluminan el lugar con antorchas que llevan preparadas. Eligen un árbol que simbolizará desde ese momento el acontecimiento nupcial y se marca con las iniciales de ambos, contrayentes. Posteriormente, su luna de miel, por llamarla de alguna manera, inicia y finaliza en los prados más bellos del bosque. Cuando un gnomo fallece, su árbol comienza a secarse y también muere, a no ser que sea adoptado por otro gnomo que le transmita la voluntad de vivir. Como es natural, estos seres utilizan una gran cantidad de hierbas que contienen propiedades medicinales, y su cultura herbolaria, como ya lo mencionamos antes, es muy amplia, puesto que son una raza más antigua que el hombre. Debido a ello y su propia constitución, tienen una gran resistencia a las enfermedades. La identidad indumentaria es principal su gorro, solo se lo quitan para dormir. Los gnomos se clasifican de la siguiente manera: gnomo de la selva, gnomo de la duna, gnomo del jardín, gnomo del campo, gnomo de casa y gnomo de Siberia. 1. Gnomo de la selva. Aunque también se le conoce como gnomo del bosque, este sin duda es el más conocido de los gnomos, aunque el más escurridizo, difícilmente se deja ver. Gnomo de la duna. Estamos hablando de un gnomo un tanto más grande que el de la selva, aunque también evita el contacto con el hombre. 3. Gnomo del jardín. Se cuenta que estos son los menos instruidos. Acostumbran vivir entre los jardines junto a las casas. Tienen a la melancolía y se aburren con facilidad. Cuando esto ocurre, se van a pasear por los bosques. 4. Gnomo del campo. Es un ser muy serio y conservador. No le gustan los cambios. Es apacible y de conducta firme. 5. Gnomo de casa. Son los que tienen una mayor relación con los seres humanos y conocen más de nuestra cultura, por la obvia razón que viven en contacto estrecho con nosotros, aunque normalmente existen en casas antiguas.
pueden trasladarse junto con las familias a las casas nuevas. Son muy bromistas, pero siempre bondadosos y de buen criterio. Por eso se dice que son los mayormente se eligen como reyes o miembros del Consejo de Ancianos, que son las únicas autoridades de los gnomos. 6. Gnomo de Siberia. Es el más grande de los gnomos, probablemente por las cruzas que ha tenido con otras razas y especialmente con los duendes. Por eso fácilmente se le confunde con ellos. Habitan en los molinos de viento y edificaciones antiguas. Su filosofía es la preservación de la vida. Entristecen cuando se muere el ganado por alguna epidemia o sucede sequías en los campos. También les molesta el extremo frío y de aquellas regiones, pues amenaza a todo lo vivo. Por otro lado, son conocedores de los secretos de la tierra, en especial de las vetas de metales, pues son mineros y grandes orfebres. Las piezas que ellos producen poseen una magia que les hace verdaderamente apreciables. Como podemos ver, esta clasificación es muy sencilla y en realidad se refiere al lugar donde habitan estos seres. En realidad, hoy en día, no se ha podido hacer una clasificación precisa de los gnomos, ya que sabemos que existen muchas especies, pero no se han determinado todavía. Sin embargo, en todo el mundo existen relatos y leyendas acerca de seres muy pequeños que son parecidos a los hombres. Los cates, que muchos autores consideran como verdaderos gnomos mayas, aunque en las tradiciones de esta antigua cultura no se les identifica siempre con el mal y muchas veces juegan papeles constructivos en los eventos humanos. Habitan en cuevas dentro de la selva y siempre andan en grupos de 7. También en la cultura maya aparecen los aluches, otra clase de gnomos. Se le describe como seres pequeños de piel clara, con todas las características de los adultos, pero de talla inferior a la de los niños. Los aluches son guardianes de un templo de piedra en el centro de la ciudad perdida, en la selva donde habitó la civilización maya. Los gnomos existen en todas las culturas humanas. Desde tiempos ancestrales son considerados seres elementales de la naturaleza y habitan los 4 elementos. La afinidad entre ellos proviene en gran parte de su rechazo al hombre, que para ellos es un ser demasiado denso y con una tendencia destructiva. Como ya lo mencionamos antes, alrededor del mundo se encuentran historias y leyendas sobre esos seres minúsculos. Sin embargo, pocas tienen el privilegio de ser tan conocidas como es el caso del pastor que penetró a la aldea de los gnomos moncainos, la cual podría ser el primer paso de clasificación por especie. Hace muchos años, un pastor siguiendo a una extraviada res penetró por la boca de una cueva, cuyas entradas cubrían espesos matorrales. Cuando volvió al lugar, estaba pálido como la muerte. Había sorprendido el secreto de los gnomos. Había respirado su envenenada atmósfera y pagó su atrevimiento con la vida. Pero antes de morir, refirió cosas maravillosas. Andando por aquella caverna, adelante había encontrado al fin unas galerías subterráneas inmensas, alumbradas por un resplandor dudoso y fantástico, producido por las fosforescencias de las rocas semejantes a grandes pedazos de cristal cuajados en 1000 formas extrañas. El suelo, la bóveda y las paredes de aquellos extensos salones, obra de la naturaleza.
parecían jaspeados como los mármoles más ricos, pero en las vetas que los cruzaban eran de oro y plata. Entre aquellas vetas brillantes se veían como incrustadas múltiples piedras preciosas de todos los colores y tamaños. Ahí había jacintos y esmeraldas en montón y diamantes, rubíes y zafiros, tan grandes y hermosas que sus ojos se deslumbraron al contemplarlas. No había en aquel lugar ningún ruido exterior, solo se percibía a intervalos los gemidos largos y lastimosos del aire que discurría por aquel laberinto. Encantado, un rumor confuso de fuego subterráneo que hervía comprimido y murmullos de aguas corrientes que pasaban sin saber por dónde. Al pastor solo y perdido en aquella inmensidad, anduvo varias horas sin hallar la salida, hasta que por último tropezó con el nacimiento del manantial cuyo murmullo había oído. Este brotaba del suelo como una fuente maravillosa, con un salto de agua, coronado de espuma que caía, formando una vistosa cascada y produciendo un murmullo sonoro. Al alejarse, resbalando por entre las quebraduras de las piedras. A su alrededor crecían unas plantas nunca vistas, con hojas anchas y gruesas. Fue entonces cuando descubrió que estos seres extraños, medio escondidos entre aquella humedad y frondosidad, discurrían unos seres extraños que en parte hombres, en parte reptiles o ambas cosas a la vez, pues transformándose continuamente parecían criaturas humanas deformes y pequeñas, que danzaban en círculo, ahí agitándose en todas direcciones, corriendo por el suelo en forma de enanos repugnantes y contrahechos, encaramándose en las paredes, babeando y retorciéndose en figuras de reptil o bailando sobre el haz de la luz. Andaban los gnomos, señores de aquellos lugares, contando y removiendo sus cuantiosas riquezas. Ellos saben dónde guardan los avaros sus tesoros que en vano buscan después los herederos. Ellos conocen el lugar donde los moros antes de huir ocultaron sus joyas y las alhajas que se pierden, las monedas que extravían, todo lo que tiene algún valor y desaparece. Ellos son los que buscan, lo encuentran y lo roban para esconderlo en sus guaridas, porque ellos saben andar por debajo de la tierra, en aquellos caminos secretos e ignorados. Ahí tenían hacinados un montón, toda clase de objetos raros y preciosos. Había joyas de un valor inestimable, collares, gargantillas de piedras preciosas, ánforas de oro, de forma antiquísima, llenas de rubíes, copas cinceladas, armas ricas, monedas con bustos y leyendas imposibles de reconocer o descifrar, tesoros, en fin, tan fabulosos e inmensos que la imaginación apenas puede concebirlo, y todo brillaba a la vez, lanzando unas chispas de colores y unos reflejos tan vivos, que parecía como todo estaba ardiendo y se movía. Al menos al pastor refirió que así le había parecido aquel espectáculo digno de admirarse. Aquel maravilloso relato termina de esta manera. Al oír la campana que tocaba el Ave María, el pastor cayó al suelo, invocando a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y sin saber cómo ni dónde se encontró fuera de aquellos lugares y en el camino que conduce al pueblo, echado en una senda y presa de gran estupor.
como si hubiera salido de un sueño. Desde entonces se explicó todo el mundo por qué la fuente del lugar trae a veces entre sus aguas como un polvo finísimo de oro. Y cuando llega la noche, en el rumor se produce y se oyen palabras confusas, engañosas, con los que los gnomos que la infusionan desde su nacimiento procuran seducir a los incautos que les prestan oído, prometiéndoles riquezas y tesoros que han de ser su condenación para siempre.